Bueno, mi gente, tengo algunas dificultades por acá creo que con el internet o quizás con el uso del lenguaje. El sistema me tiene una guerrita aquí, pero damos gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado el Señor de poder estar acá la noche de hoy. Nuevamente les bendigo a todos. El Señor les bendiga a los que nos, a los que nos, a los que nos, a los que nos siguen cada vez que estamos por acá. Me he conseguido gente en la calle que me han dicho que siguen estos videos. Y cuando digo que me he conseguido gente que siguen estos videos, en estos días me conseguí un muchacho que es santero, que es primo mío, que me dijo que me sigue y que está escuchando la palabra. Así que bueno, bendiciones, Pastora Rina, hermana Dubrasca. Gracias al Señor, podemos estar acá. Y creo que por el uso del lenguaje es que tengo el sistema me tumbó el like inmediatamente. Bueno, les saludo a todos los que están y a los que estarán, a los que verán este video en los próximos días. Damos gracias al Señor por su amor y por su misericordia. Saludos a toda la gente, saludos a todos. Pastores, ministros, líderes. Les extendemos la bendición del Dios eterno. Creo que por ahí estaba Zaine, estaba Alberto. Esperemos en Dios que la gente que estaba pueda subir. Bueno, la pregunta es, ¿qué tan desquiciada puede estar una persona que atenta contra su propia vida? ¿Qué tan desquiciada puede estar una persona que atente contra su propia vida? ¿Qué podría usted decir al respecto? Y cuando hago esta pregunta, estoy hablando a nivel de iglesia, de personas que han sido habituales congregantes, que han atentado contra su propia vida, de mujeres que han sido congregantes frecuentes, que han atentado contra su propia vida. Entonces, es importante que entendamos que no todos los que están en la iglesia están sanos. Hay personas que están en la congregación, pero que tienen serios desequilibrios a nivel de alma, serios desequilibrios a nivel emocional. Y por esa razón, quizás es que nos hemos entregado a la oración, porque creo que estamos en un tiempo donde Dios ha determinado sanar a muchos. Donde Dios ha determinado sanar a muchos. Les estuve comentando hace rato acerca del varón que fue pastor y atentó contra su propia vida. ¿Qué puede pasar por la mente de una persona que atenta contra su propia vida? Porque no solamente aquí en Petare hemos oído de pastores que han atentado contra su propia vida. En muchas partes del mundo hemos escuchado de personas que han atentado contra su propia vida.
Entonces, Pastora Rina, ¿qué piensas tú al respecto? ¿Cómo es posible que alguien con tan alto conocimiento de la Escritura pueda tomar semejante decisión? ¿Qué tan desquiciada puede estar una persona que se atreve a quitar la vida? Por eso yo creo tan necesario orar, porque tenemos a tantos dentro de las congregaciones que están heridos. Tenemos a tantas personas en desequilibrio a nivel emocional, que es necesario que nos entreguemos a la oración para que Dios pueda traer un tiempo de sanidad a muchos corazones que están quebrantados. Entonces, bueno, por ahí veo que está María Peña. Yo los saludo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Es importante que usted comparta esto, mi estimado hermano. Comparta esto. Comparta esto, porque usted no sabe si al usted compartir esto, esta palabra sea para alguien y podamos ser testigos de un milagro la noche de hoy. Porque yo sé que Dios está determinado en restaurar y en sanar a muchos. Lo voy a repetir, Dios está interesado en sanar y en restaurar a muchos. Gloria al Señor. Entonces, les estuve comentando acerca del varón. Escuche que es tremendo. Que había sido pastor. Y que había entrado en una relación con una joven. Cuando la joven decidió cortar la relación, este hombre que había sido pastor decidió atentar contra su propia vida. Y cuando este tipo de cosas ocurren, hermano, porque qué personas que estén en su cabal juicio, qué persona que esté emocionalmente sana estaría dispuesta a atentar contra su propia vida. Dice que un día llegaron unas hermanas a la iglesia porque el hombre había dicho que iba a atentar contra su propia vida y pensaron que el hombre estaba chisteando, que estaba jugando. Y cuando las hermanas entraron al templo, porque el varón vivía en el templo, encontraron con que el hombre estaba sin vida. Estaba sin vida. Y cuando este tipo de cosas ocurren, yo siempre me he preguntado qué tan desequilibrada emocionalmente puede estar una persona que se atreva a hacer semejante atrocidad. Porque hay un tema en el corazón, hay un asunto en el corazón de la gente. Y tenemos, escucha esto que es tremendo, porque tenemos un gran cúmulo de creyentes que emocionalmente no están en condiciones. Hay personas
que aunque externamente aparentan que son felices, hay personas que aunque externamente manifiestan algún grado de felicidad a nivel emocional, a nivel de alma, a nivel de mente, están desequilibradas. Porque una persona que esté sana en su juicio, una persona que esté sana en su juicio, una persona que esté cabal, jamás se atrevería a atentar contra su propia vida. Y tiene que ver porque hay un tema, y estos temas generalmente me gustan que los trate la pastora Rina, que los entiende mejor que yo. Porque hay un tema de heridas. Hay un tema de rechazo. Porque no todos los que van a su culto están sanos. No todos los que cargan una Biblia a nivel de alma están sanos. Entonces nosotros necesitamos orar. Y yo le estoy hablando porque a nosotros nos ha tocado hasta tratar en casos clínicos de gente trastornada, de gente que emocionalmente, porque hay personas que emocionalmente son infelices. Hay gente que tiene mucha plata, pero que no son felices. Amados, hay gente que son congregantes regulares a los servicios en la congregación y se sienten desgraciados o desdichados. Porque hay un tema en el corazón de mucha gente. Hay un tema en el corazón de muchos individuos. Hay un tema en el corazón de muchos jóvenes. Hay un tema en el corazón de muchos que aunque son congregantes habituales, siguen estando atrapados en el dolor, en la desdicha, en la amargura y en la desgracia, hasta el punto de atentar contra su propia vida. Y nosotros debemos preguntarnos el por qué, el por qué, el por qué. Yo les comenté por aquí y es algo que jamás yo me voy a poder olvidar, porque hay realidades que aunque muchos quieren tapar, son realidades del tamaño del sol. Porque tenemos aún personas que cantan en el altar, que son pastores, que son ministros, que son líderes, que a nivel emocional, no están en las condiciones necesarias, requeridas como para ministrar en un altar. Y por eso es que, amados, si ha habido un tiempo donde nos hemos conseguido con casos de creyentes que atenten contra su propia vida, ha sido en este tiempo. Porque hay un tema en el corazón de la gente. Y por eso cuando Lucas capítulo 4, verso 18, habla acerca del ministerio mesiánico,
dice que el Mesías, una de las cosas que vendría a hacer sería a sanar y a vendar, escuche, a los quebrantados de corazón. Porque hay personas que aunque son congregantes habituales, están quebrantados de corazón. Hay personas que aunque son habituales congregantes, tienen el corazón hecho pedazos, tienen el corazón roto. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria, señores. Entonces fíjese que hay muchos creyentes que han nacido de nuevo e irán al cielo. Y el Espíritu Santo vive en ellos. Escuche. Sin embargo, siguen atados al pasado. Porque, amado, hay gente que, aunque son congregantes habituales, hay personas que aunque cargan una Biblia, hay personas que aunque son sinceras en su devoción, hay personas que aunque son habituales en la lectura, en el ayuno y la oración, siguen estando atados a su pasado. Siguen estando atados a su pasado. Y a las heridas recibidas. Porque hay personas que aunque son habituales congregantes, amado, una persona que atenta contra su propia vida, una persona que toma una decisión tan drástica, tan apresurada, es una persona que emocionalmente ha sido herida, porque hay heridos, porque hay quebrantados, porque hay personas que siguen estando ligadas a su pasado, porque hay personas que siguen. Ahí está la pastora Rina. La pastora Rina dice que es que no han conocido a Dios y no han decidido ser libres en su corazón. Entonces hay personas que aunque son congregantes habituales, continúan atados a los vicios y son víctimas de depresión, dejándose dominar por sentimientos de rechazo, complejos de inferioridad, ataduras sexuales, temores, inseguridades, y además arrastran maldiciones generacionales. Porque yo, por ejemplo, mi hermano, y hablo de esto porque hablo desde lo que practicamos, porque Dios nos ha permitido tratar con personas que aunque son congregantes habituales, siguen siendo víctimas de la depresión. Y nosotros debemos preguntarnos cuál es la raíz. ¿Por qué
¿Por qué, amado? ¿Por qué si una persona ama al Señor, todavía sigue siendo víctima de estas cosas? Por eso yo estoy bajo convicción la noche de hoy. Y sé que estamos en un tiempo de intervención divina, donde las cadenas que han atado durante muchos años a muchos que están en las congregaciones serán rotas. Estoy bajo convicción y tengo la total seguridad de que este tiempo será un tiempo de reforma para muchísimas vidas y para muchísimas familias. Porque hay familias que, aunque habitualmente son congregantes, hay familias que aunque son habituales en la adoración y en la lectura de la Escritura, siguen siendo familias disfuncionales. Porque hay familias que son habituales en la casa de Dios, pero que están en gracia, que son víctimas de la desgracia, que son víctimas de la miseria, que son víctimas de la depresión, que son víctimas de la deuda, que son víctimas de un espíritu de suicidio, que son víctimas de maldiciones generacionales, que son víctimas de ciclos que no se cierran, que son víctimas de los vicios, del cigarrillo, del chimó, de la pornografía. Gloria al Señor, porque hay personas, amados, que aunque aman al Señor, hay personas que aunque son habituales en la Escritura, alabado sea Dios para siempre, hay un asunto de raíz. Hay un asunto de raíz. Hay un asunto de lazos. Hay un asunto de ligaduras del alma. Hay un asunto a nivel de mente. Hay un asunto de raíz. Por eso la palabra del Señor dice que la maldición nunca vendrá sin causa. La maldición nunca vendrá sin causa. Por eso hay un claro ejemplo en la Escritura acerca de la sanidad del alma. Amado, hay personas que realmente son salvas, pero que se sienten desdichados. Amado, hay personas que realmente son salvas, pero tienen un complejo de inferioridad. Amado, hay personas que realmente son salvas, pero que tienen síntomas de rechazo en su vida. Amado, hay personas que realmente aman a Dios, pero tienen síntomas de temores y de fobias en sus vidas. Por eso tan necesaria es la intervención divina. Jesús quiere, escuche, Jesús quiere sanar a los quebrantados de corazón. Escucha, amado, usted que está allí y que está siguiendo el tema. La sanidad interior es para sanar los traumas del pasado. Entonces, la palabra quebrantar, porque dice que Jesús vino a sanar y a vendar a los quebrantados de corazón.
La palabra quebrantar significa romper o separar con violencia las partes de un todo. En el caso del corazón, amado, porque muchas veces nosotros como líderes no entendemos por qué una persona toma una tan radical decisión como es la decisión de atentar contra su propia vida. Porque hay personas que en algún punto de su vida fueron violentadas. Porque hay personas que en algún punto de su vida fueron vejadas. Porque hay personas que en algún punto de su vida fueron maltratadas. Porque hay personas que en algún punto de su vida experimentaron el rechazo. Porque hay personas que en algún punto de su vida experimentaron el abandono. Tiene que ver lo que le estoy hablando con las heridas del pasado. Hay personas que aunque son habituales congregantes, siguen atrapados, siguen atrapadas en su pasado. Siguen atrapados. Entonces Jesús vino al mundo para tomar cada pedazo de su corazón y todo aquello que está roto en su vida para ponerlo junto y sanar toda herida, rechazo, amargura, falta de perdón y lo que sea que esté afectando su vida de forma negativa. Por eso le decía en estos días a la pastora Rina, y sé que hay mucho que hablar y quizás alguien podría hablar de esto muchísimo mejor que yo. Uno de los propósitos de Satanás es herirte. Uno de los propósitos de Satanás es quebrantar el corazón. Uno de los propósitos de Satanás es provocar heridas en el alma. Por eso tan necesario es guardar nuestro corazón. Lo dice el proverbio, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero hay gente que está rota. Hay gente que está fracturada. Hay gente que emocionalmente están destruidas. Hay líderes que a nivel de alma están disfuncionales. Yo le voy a preguntar yo le voy a responder la pregunta que yo hice. Porque el Señor quiere restaurar los corazones. El Señor quiere restaurar los corazones. El Señor quiere que muchos sean libres de su pasado. El Señor quiere que muchos corazones de hijos se vuelvan a los padres. El Señor quiere restaurar a las familias. Porque el Señor no solamente quiere una iglesia. Ya le voy a explicar algunas cosas. Espero que usted tenga paciencia y se quede ahí. Amado, cuando hablamos de sanidad, de sanidad interior, dice que la sanidad interior es un proceso mediante el cual una persona es liberada y sanada de heridas y traumas del pasado
producidas por otras personas o acontecimientos. Estas heridas son las que impiden, escuche, que una persona disfrute la vida abundante en Cristo. Amado, ¿qué es lo que impide que la gente celebre a Jesús en los servicios? Las heridas. Por eso es que tenemos servicios, pero no tenemos servicios de celebración. Amado, porque aunque la gente esté en el servicio, sigue en amargura. Aunque la gente esté en el servicio, sigue en rencor. Aunque la gente esté en el servicio, sigue resentida. Aunque la gente esté en el servicio, sigue con raíz de amargura. Aunque la gente esté en el servicio, siguen con falta de perdón. Así es, mi hermano Enrique. Entonces dice que este proceso implica una transformación y renovación del alma. Entonces, amado, la obra de Jesús en la cruz del Calvario ofrece mucho más que perdón de pecados. También ofrece el pago completo del ser integral. Espíritu, alma y cuerpo. Si hay algún creyente que no anda en libertad integral, es porque no se han apropiado de la obra completa de nuestro Señor Jesús. Usted necesita apropiarse, porque es como muchas veces nos los ha enseñado la pastora Rina. Hay un asunto de voluntades que no se doblegan. Hay un asunto de voluntades que no se doblegan. Es un asunto de decisión, señores. Es un asunto, es lo que dice Apocalipsis 3:20, como dice la pastora Rina. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Es un asunto de apropiarse de aquello por lo cual ya Cristo pagó. Porque Jesús, amado, no es la voluntad de Dios que estemos en amargura. No es la voluntad de Dios que sigamos rotos. Amado, no es la voluntad de Dios que sigamos en esa tristeza profunda. No es la voluntad de Dios que sigamos estando atrapados en los vicios. La voluntad de Dios no es que usted continúe siendo una víctima del rechazo, de las fobias y de los temores. Porque a libertad hemos sido llamados. A libertad hemos sido llamados. He dicho, a libertad hemos sido llamados. Entonces, generalmente se cree que cuando una persona acepta a Cristo se acabaron los problemas. Amado, pero te acabo de mencionar el caso del varón que fue pastor y atentó contra su propia vida. Porque aceptar a Cristo, escucha, amado, aceptar a Cristo
aceptar a Cristo, muchas personas creen que al aceptar a Cristo ya se acabaron todos los problemas. Entonces yo le pregunto a los que se han detenido y han tenido paciencia, ¿será que después que recibimos a Jesús no hemos tenido los mismos malos pensamientos que antes? Nos hemos airado. ¿Hemos pecado contra Dios? Claro que sí. Pero el Espíritu Santo comienza a sanarle de las heridas del pasado a través de la palabra de Dios. La sanidad interior es para sanar los traumas del pasado. Mi hermano, nosotros ahora mismo, la gente que está allí sabe y la pastora sabe, tenemos el caso de un joven que durante gran parte de su vida ha estado en la iglesia. Porque hay personas que se han criado en la iglesia, pero que emocionalmente no sirven. Tenemos personas que se han criado en el evangelio que se sienten desgraciados. Tenemos personas que han estado 15, 20, 30 años en la iglesia y están siendo abrumados por altísimos grados de infelicidad. Tenemos hijos de pastores, nietos de pastores en lesbianismo. Tenemos hijas de pastores, hijos de pastores en homosexualismo. Tenemos casos de hijos de pastores en alcoholismo, en adicción a las drogas. Tenemos el caso de muchísimos congregantes habituales con problemas de pornografía. Hay altísimos índices de divorcio a nivel de iglesia en este tiempo. Amado, tenemos gente dentro de la congregación con serios desequilibrios a nivel mental. Y le estoy hablando de gente que tiene años en la congregación. Le estoy hablando de personas que son habituales congregantes. Tenemos el caso de un gran sinnúmero de pastores experimentando altos niveles de depresión. Amado, porque hay gente, y aquí es donde voy al caso, que nosotros tenemos que darle el derecho legal a la palabra para que la palabra pueda comenzar a hacer el trabajo en nuestras vidas. Su nombre sea la gloria. Tenemos el caso de un joven que ha estado durante la mayor parte de su juventud en la iglesia, pero a nivel mental es una persona desequilibrada. En estos días ese muchacho estuvo en una iglesia y lo pusieron a predicar, porque es que se ha perdido el discernimiento. Y yo me pregunté, ¿cómo es posible que esta persona, siendo pastor en una congregación, no se haya dado cuenta que ese joven a nivel mental no está sano? Porque hay personas que a nivel mental están en desequilibrio. Hay personas que no están en condiciones, amado, porque alguien que esté herido, alguien que esté roto, alguien que siga siendo víctima de su pasado, no es una persona que esté en una posición de poder sanar a otro, porque alguien que esté roto,
alguien que esté herido jamás estará en las condiciones necesarias para sanar o para restaurar a otro. Y por eso creemos tan necesario orar para que muchos de estos hermanos que están en estas situaciones puedan entrar, amado, porque Dios está interesado en la restauración de la gente. Lo voy a repetir, Dios está interesado en la sanidad integral de la gente. Entonces quiero que oiga, que veo que ha sido paciente y que se quedó allí. Hay personas que emocionalmente no han sido sanadas porque siguen estando escondidos detrás de la puerta de su dolor. Hay personas que emocionalmente no han sido operadas por Dios, Pastora Rina, porque ellos siguen estando escondidos detrás de la puerta de su dolor. Hay gente atrapadas en un dolor. Hay personas atrapadas en una herida. Y por eso es que tenemos un altísimo índice de deserción de las congregaciones. Porque hay gente que tiene el corazón roto. Hay gente que tiene el corazón roto. Siguen estando escondidos, Pastora Rina, detrás de la puerta de su dolor. Hay personas que no quieren enfrentar su realidad, siguen estando escondidos detrás de la puerta de su dolor. Hay personas que no quieren reconocer que necesitan del socorro de Jehová. Ellos siguen estando escondidos detrás de la puerta de su dolor. Gloria al Señor para siempre. Hay personas que no reconocen su condición. Es porque siguen estando escondidos detrás de la puerta de su dolor. Porque fueron maltratados. Porque fueron violentados. Porque fueron rechazados. Siguen estando escondidos detrás de la puerta de su dolor. Pero Dios quiere restaurar lo que está roto. Dios quiere sanar y vendar a los que han sido violentados. Dios quiere romper las cadenas de tu pasado. Dios desea que muchos de sus hijos que están heridos sean vendados. Él ha venido a restaurar, Él ha venido a sanar y a vendar a los quebrantados de corazón. Gloria al Señor para siempre. Él no desea, el Eterno no desea que usted siga escondido detrás de la puerta de su dolor. Gloria al Señor para siempre. Él desea sacarlo de su dolor. Él desea sacarlo de su dolor. Él desea sacarlo de su dolor. Entonces, cuando intentamos escondernos detrás de la puerta del dolor, vamos a tener que regresar a través de la misma puerta para adquirir nuestra libertad. Si usted se está escondiendo será porque la verdad es muy dolorosa. Pastora Rina, porque hay gente escondida.
Hay gente escondida por temor a ser herida. Hay gente escondida por temor a ser rechazada. Hay gente escondida por temor a ser golpeada. Hay gente escondida. Siguen siendo víctimas del rechazo. Siguen siendo víctimas del dolor. Mujer, el Eterno quiere liberarte de ese dolor. Él no quiere que usted siga estando escondido allí en ese temor. Gloria al Señor para siempre. La Biblia dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Él no quiere que usted siga escondido. Entonces usted necesita enfrentar ese dolor. Usted necesita enfrentarlo. Porque la llave para salir, mi hermano, la única puerta que tiene cerradura por dentro es la puerta del corazón. Lo voy a repetir, la única puerta que tiene cerradura por dentro, por fuera no, por dentro, es la puerta del corazón. Pero mientras usted siga estando escondido detrás de la puerta, si usted no está dispuesto a enfrentar esa realidad, si usted no está dispuesto a enfrentar esa verdad, si usted no está dispuesto a enfrentar ese pasado, si usted no está dispuesto a enfrentar ese momento, por eso escuche, cada área a liberar va a requerir enfrentar o ver una verdad, la cual siempre trae dolor con ella. Pero recuerde que esa es su salida a la libertad integral de su ser. Entonces, ¿cuál es el propósito de esto? Porque yo sé que hay muchos que al oír esto van a ser libres. Hay muchos que al oír esto la venda se le va a caer de los ojos. Hay muchos que al oír esto van a ser liberados de su dolor. Hay muchos que al oír esto saldrán de la cárcel donde se encuentran. Hay muchos que al oír esto recibirán un milagro. Hay muchos que al oír esto serán operados por la mano de Dios, porque Dios está interesado en la sanidad integral del ser humano. Gloria al Señor para siempre. Lo voy a repetir. Dios está interesado en la sanidad integral suya. Dios desea que emocionalmente usted pueda ser una persona estable. Dios desea que mentalmente usted sea una persona que esté en cabal juicio. Amado, hay personas que tienen Biblia pero que no están en cabal juicio. Hay personas que tienen Biblia pero que están considerando tirarse de un puente. Amado, hay personas que tienen Biblia pero siguen atrapados en su dolor porque fueron traicionados, porque fueron violados, porque fueron rechazados, porque fueron maltratados, quizás porque fueron vejados por algún familiar o por papi o por mami. Hay personas que aunque están en la iglesia con las manos levantadas, son infelices, son desgraciados, son desdichados. Es porque hay un problema en el alma. Gloria al Señor para siempre. Cuando Pablo habla, mi estimado hermano, en la carta a los Romanos capítulo 12, cuando Pablo dice en el verso 2 del capítulo 12, no os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Amado hermano y amigo, solamente el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir. El único que está interesado que usted siga en la posición de depresión donde se encuentra es el enemigo. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Hay personas que son habituales congregantes, que tienen Biblias, amado, pero hay infelicidad en ellos, y yo te lo digo porque yo soy pastor. Una mujer que esté en amargura y siga siendo víctima de su pasado, de su maltrato, de su dolor y de las traiciones, será una persona que no podrá ser feliz jamás en ninguna relación a donde entre. Gloria al Señor para siempre. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido, porque hay un asunto de raíz, porque hay un asunto de heridas no resueltas, porque hay un asunto de deudas que no se han cancelado, porque hay un tema de dolor, porque hay un tema de herida, porque hay un tema de fondo, porque hay un tema de alma. Gloria al Señor. Y por eso es que tenemos un tan alto índice de creyentes dependientes de los fármacos, de los tranquilizantes, de las pastillas para dormir, porque hay gente que, aunque es habitual en la congregación, siguen siendo prisioneros de su pasado, y su pasado los atormenta. Gloria al Señor, porque ellos necesitan la sanidad integral, ellos a nivel de alma. Mi hermano, Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino Pablo habla de que tiene que haber un grado de rebelión contra eso. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Pero hay personas, pastora Rina, que son incapaces de comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, esto que le estoy hablando, mi estimado, está relacionado con la persona y con su pasado. Porque hay gente que me ve esta noche que, aunque tienen Biblia, su pasado los persigue. Hay gente que está presa en su pasado. Lo voy a repetir. Hay personas que son víctimas de su pasado. El cordero que se entregó en el Gólgota por amor a ti quiere hacerte libre de tu pasado. Porque el cordero que se derramó en el madero del Gólgota pagó el precio por tu liberación integral. Él pagó el precio. Dice el apóstol Pablo que él anuló el acta, ese sentido enorme de culpabilidad que tú sientes. No sigas siendo víctima de ese sentimiento de culpabilidad. Alabado sea Dios para siempre, porque ya Él te redimió. Él limpió el prontuario. Él limpió tu pasado. Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Él pagó el precio y tú necesitas apropiarte de lo que Cristo Jesús hizo por ti en el madero del Calvario. Aprópiate de lo que Jesús hizo. Entonces está relacionado con la persona y su pasado. Escuche, mi hermano,
En la vida emocional, esto es terrible, en la vida emocional no hay tiempo ni espacio. Lo que afectó a la persona en el pasado, en cualquier etapa tiene vigencia en el presente. Se lo repito, mi amado. En la vida emocional no hay tiempo ni espacio. Lo que afectó a la persona en el pasado, en cualquier etapa tiene vigencia en el presente. Por eso, cuando una persona está herida en un momento de molestia, lo único que se acuerda es de su pasado. Una mujer que está herida en un momento de molestia, lo único que se acuerda es de su pasado. Un hijo que ha sido violentado, violado, agraviado, despreciado, en un momento de molestia, lo único que se acuerda es de su pasado. Amado, porque hay gente que anda huyendo, pero andan huyendo de su pasado. Por eso cuando Moisés arrojó la vara al piso y se convirtió en serpiente, la Biblia dice que Moisés huía de ella. ¿Sabes por qué? Moisés durante 40 años estuvo huyendo de su pasado. Hay gente que está huyendo no porque tengan problemas con la justicia terrenal. Hay gente que está huyendo de sí misma porque están resentidos, porque tienen odio, porque fueron violentados. Están escondidos detrás de la puerta de su dolor porque fueron rechazados. Pero Jesús quiere sacarte hoy. Jesús quiere hacerte libre hoy. Alabado sea Dios para siempre. Él desea que tú no sigas siendo víctima de esos pensamientos suicidas, de esos pensamientos egoístas. Jesucristo pagó el precio. Amado, Jesucristo pagó el precio. Jesucristo pagó el precio. Él desea que tú experimentes verdadera libertad en Él. Él pagó el precio. Él pagó el precio. Alguien dijo que el tiempo borra las heridas. Amado, el tiempo jamás borra las heridas. El tiempo jamás borra las heridas. ¿Cuántos años tienes tú en ese dolor? ¿Cuántos años tienes tú atrapado en ese dolor? El tiempo no borra las heridas. El único que vino a sanar y a vendar a los quebrantados de corazón es Jesús. Él pagó el precio completo. Escuchen, Él pagó el precio completo. Lo voy a repetir. Jesús pagó el precio completo por aquellos que vienen heridos. Jesús pagó el precio. Lo voy a repetir. Jesús pagó el precio completo por aquellos que vienen heridos. Él les sana y les da una libertad completa. Jesús pagó el precio. Pastora Rina, Jesús pagó el precio. Jesús pagó el precio.
Jesús pagó el precio. Por eso, una recomendación final a los que se han quedado en el video. Una recomendación final. Una recomendación final a los que han tenido paciencia la noche de hoy. Porque hemos sido llamados a sanar y a vendar a los quebrantados de corazón. Pero muchas veces los que estamos adentro, en vez de ser instrumentos de restauración, nos convertimos en instrumentos para herir a otras personas. Y por eso es que hay tanta deserción en la casa de Dios. Por eso es que tenemos un tan alto índice de personas que han desertado de la congregación. Por eso es que tenemos un tan alto grado, un alto índice de hijos que no quieren nada con la congregación. Hijos de cristianos que odian la congregación. Hijos de pastores que odian a Dios. Hijos de pastores que jamás se atreverían a entrar a una congregación. Porque hay un asunto en el corazón. Yaruska, hay un asunto en el corazón. Dubraska, hay un asunto en el corazón. Richard Guevara, hay un asunto en el corazón. Luz, Milagros y todos los que están allí que me han acompañado la noche de hoy. Hay un asunto en el corazón. Hay un asunto en el corazón. Hay un asunto en el corazón. Hay hijos que fueron violados. No fuera de la congregación. Fueron violados dentro de la congregación. Pero Jesucristo pagó el precio. Jesucristo pagó el precio. Y por esa razón nos hemos entregado a este periodo largo de oración. Porque Dios desea que los que han sido heridos puedan ser restituidos. Y por eso creo que hay un tiempo de restitución. Hay un tiempo de reforma espiritual y emocional para muchos. Hay un tiempo de liberación y de sanidad integral para muchos. Porque Jesús no solamente pagó el precio por nuestra salvación. Lo voy a repetir, Jesús no solamente pagó el precio de nuestra salvación. Por eso no celebramos. Porque hay heridas. Porque hay dolor en el corazón. Pero Jesús vino a sanar y a vendar a los quebrantados de corazón. Así que quiero dar gracias a Dios por todos ustedes. Yaruska, saludos allá en Perú. Los que están fuera del país, bendiciones. Queremos orar antes de despedir este en vivo la noche de hoy. Jesucristo quiere sanar las heridas. Él quiere sanar a los hijos. Amado,
Es tremendo que nosotros estemos en la iglesia y veamos que nuestros hijos se los está llevando el diablo. Amado, es tremendo que nosotros estemos dentro de la iglesia y que veamos que a nuestros familiares se los está llevando el diablo. Pero es porque hay un asunto de raíz en ellos. Y por eso tú necesitas prestarte para ser el instrumento. El instrumento de la liberación de tus hijos eres tú. Porque hay hijos que están atrapados en el dolor y por eso es que hay hijos que están en adicción. Por eso es que hay hijos que están en drogas. Por eso es que hay hijos que son alcohólicos prematuros. Porque hay dolor. Porque hay gente que se está escondiendo detrás de la puerta. Pero la Biblia dice que Jesús nos dio las llaves del reino de los cielos. Jesús dice que todo lo que desatáramos en la tierra sería desatado en los cielos. Que hay un asunto de ciclos familiares que no se cierran. Hay un tema de herencia, hay un tema generacional. Hay un tema de amargura que se heredó. Hay un tema de amargura que manchó a los hijos. Hay un tema de resentimiento que marcó hijas. Hay un tema de resentimiento. Hay un asunto de dolor por el rechazo en muchos hijos. Pero Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y hay ciclos de dolor que se van a cerrar. Hay heridas que van a ser sanadas por Dios. Yo puedo ver a Dios operar la noche de hoy. La mano de Dios que no se ha cortado va a vendar los corazones que están rotos. Porque hay gente que está rota. Pero creo que Dios va a restaurar lo que está roto. Hay gente que está rota. Hay gente que está atrapada en un círculo y ellos sienten que no pueden. Yo quiero decirte que en Cristo todo lo podemos. Y Él que pagó el precio en el Gólgota. Él que derramó su preciosa sangre para redención integral. Te va a dar las fuerzas. Te va a dar la fuerza para que tú seas sanado de ese dolor. Oremos por nuestros hijos. Porque hay hijos que están en resentimiento. Si hay algo, mami, que estás de aquel lado, padre, que estás de aquel lado, es dedicarte a trabajar por la restauración de tu familia. Porque hay hijos de cristianos que están en odio. Y ellos se preguntan dónde estaba Dios cuando fueron violados, cuando fueron maltratados. Porque hay gente que se ha prestado para herir. Pero creo que hay un tiempo de entrada y reforma del Espíritu. Y el Espíritu va a intervenir en muchos. El Espíritu va a intervenir en muchas. De jóvenes que fueron violadas, que fueron vendidas. De jóvenes de las cuales se aprovecharon. Y está esa herida ahí. Está esa espina, está ese trauma. Está ese dolor profundo. Gloria al Señor. Hay una palabra profética. Alabado sea Dios para siempre. Porque la sangre que se derramó, que derramó el Cordero, no solamente es para salvación. Todo aquel que es cubierto por la sangre es dignificado.
Gloria al Señor. Algo que tiene a muchos hijos sumergidos en la indigencia es el dolor, es el dolor, es el rechazo. Pero hay intervención divina. El oído del Señor no se ha grabado para no oír. Aleluya. El brazo del Señor no se ha cortado para no salvar. Hay un tiempo de restitución en los hijos. Hay un tiempo de reforma en la familia. Hay un tiempo de un ciclo que se cierra de maldición y Dios hará cosa nueva en tu casa, en tu familia, en tus hijos, en tu vida, en tu ministerio, en tu finanza. Alabado sea Dios para siempre. Las puertas de tu dolor se cierran. Gloria al Señor. Ese pasado donde has estado atrapado, siento que hay un tiempo de reforma de parte de Dios. Hay un tiempo de reforma. Si hay algo que usted debe colocar allí antes de irnos, escriba allí, hay un tiempo de reforma y de restitución. Pastora Rina, porque Dios va a dignificar a muchos. Dios va a dignificar a muchos. Dios va a levantar a muchos. Esas cadenas que han amarrado a tus hijos se van a romper, se van a romper. Esas cadenas que han atado a tus hijas se van a quebrantar. El yugo opresor a causa de la unción se va a quebrantar. El yugo que te ha mantenido en miseria emocional se va a quebrantar. Hay un aceite para liberación la noche de hoy. Gloria al Señor. Siento que hay algo fresco para alguien que está de aquel lado. Gloria al Señor para siempre. Hay un tiempo de restitución. Esa relación que se daba por perdida. Esa relación donde consideraste que ya no había esperanza. Esa relación que está al borde del divorcio. Esos hijos que están bajo pensamientos suicidas. Esa madre que está depresiva constantemente. Esa gente que vive en una desconfianza continua porque tienen miedo, que no puede entrar en una relación porque teme ser herido. Yo le hablo a ese espíritu inmundo que salga de tu vida la noche de hoy. Se rompen las cadenas de las fobias y de los temores. Personas que están experimentando pesadillas. Hijos de Dios que son visitados por espíritus inmundos. Yo reprendo los espíritus en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Todos esos sueños de terror, todos esos sueños de persecución, los echo fuera en el nombre poderoso de Jesús. Oro para que la intervención divina venga al alma, a la mente. Espíritus de locura, de demencia, de esquizofrenia, yo los reprendo. Ahora, espíritus inmundos, salgan de los hijos. Hijos que están en locura, hijos que están en demencia, hijos que están en esquizofrenia. Reprendo esos demonios que han atrapado hijos, que han atrapado hijas, que han atrapado padres, que han atrapado abuelas. Espíritus de locura, salgan de nuestras familias. Hijos que están heridos. Hay un espíritu de muerte que persigue hijos porque perdieron al padre, porque experimentaron un acontecimiento traumático y quedaron atrapados en el dolor, y quedaron atrapados en el dolor, y quedaron atrapados en el resentimiento. Hoy oramos para que la mano de Dios sane los corazones que están rotos. Hoy oramos para que Dios restaure el alma. Hoy oramos para que Dios restaure la mente. Hoy oramos para que Dios restaure las emociones, que salga el dolor de los hijos, que salga el resentimiento.
en el nombre poderoso de Jesús. Espíritus de suicidio, espíritus de muerte, espíritus de venganza, espíritus de pornografía, espíritus de lujuria, espíritus de lascivia, salgan fuera en el nombre poderoso de Jesús. Espíritus inmundos de adicción a las drogas, de adicción al alcohol, toda rebeldía. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, toda rebelión sea quebrantada por el poder de la palabra. Oramos, Señor, por la liberación de nuestros hijos, por la liberación de nuestras familias. Señor, y que la familia entre en un tiempo de sanidad, que venga la reconciliación, que sean restaurados en el amor, que sean restaurados en el amor. En eso que parece imposible, Señor. Alguien dijo, es imposible, pero no se ha cortado tu brazo, Dios de gloria. Y yo sé que tú puedes restaurar lo que está roto. Alguien reciba esto, lo que está roto va a ser restaurado, va a ser restaurado, va a ser restaurado. Hay una intervención en el corazón. Hay una intervención divina. El bisturí, el médico de médicos se metió en este asunto. En el nombre poderoso de Jesús, por el poder de la palabra, mujer, sé libre de tu pasado. Sal de ese dolor. Sal fuera de ese dolor. Alma, sal fuera de ese dolor. Alma, sé libre. En el nombre de Jesús. Te doy gracias, Espíritu Santo. Te doy gracias, Dios. Espíritus de brujería, hechicería, salgan fuera en el nombre de Jesús. Hechicería, sal de la casa. Hechicería, sal fuera en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Les bendigo a todos la noche de hoy. Yaruska, un abrazo te enviamos. Profeta Karen en Argentina, te saludo, colega, bendiciones. Dubraca, bendiciones. Toda la gente por allí, bendigo. Milagros, Richard Guevara, evangelista, bendiciones. Ya nos estamos retirando, Pastor Julio, bendiciones. Luis Alberto Aparicio, bendiciones, mi hermano. Gilbre Alejandra Rodríguez, bendiciones. Mana Luz, bendiciones. Enrique Espinosa, bendiciones. Iglesia Fuego de Avivamiento, bendiciones. Evangelista y Pastor Adrián Carrillo, bendiciones. María Peña, bendiciones. Han estado ahí y han sido pacientes. Estoy agradecido por cada uno de ustedes y quiero decirte, escucha esto, habrá restitución. Habrá restitución. Génesis Vivas, bendiciones. Habrá restitución porque Dios no quiere hijos heridos. Lo voy a repetir. Habrá restitución porque Dios no quiere hijos heridos. Yo quiero decirte que esos hijos van a regresar a ti. Tus hijos, el corazón de tus hijos va a regresar a ti. La maldición que entró por la raíz, Dios la va a arrancar. Y tu familia va a ser restaurada. Porque tu familia fue marcada para servir en el altar. Lo voy a repetir, tu familia fue marcada para servir en el altar. Tú no pariste hijos para el dolor. Tú pariste hijos para el reino. Y hay corazones que son como el del hijo pródigo.
de hijos que andan huyendo, de hijas que andan huyendo, pero que Dios lo va a hacer regresar. Porque Dios escuchó el clamor de alguien. Porque Dios escuchó el gemido de alguien. Porque Dios escuchó el dolor de alguien. Porque Dios miró la miseria de alguien. Algo está haciendo Dios la noche de hoy. Vive Dios, en cuya presencia estoy. Que este es el tiempo de la liberación para muchos. Les bendigo a todos. Gracias por haber estado con nosotros. Seguimos haciendo el trabajo. El sábado estaremos en evangelismo. Dios está haciendo cosas maravillosas. Pastora, gracias. Diana, gracias. Les apreciamos a todos. Si llegó tarde, vea el video nuevamente. Bendiciones. Carlos Jeremías, te declaro libre. Escucha, Carlos Jeremías, te declaro libre. Carlos Jeremías, oro para que tu cerebro sea restaurado. Carlos Jeremías, oro para que tus neuronas sean restauradas. Entraste a tiempo porque ya estaba cerrando. Yo oro, Carlos Jeremías, para que el Espíritu Santo haga una obra en tu vida. Oro para que seas libre de ese espíritu inmundo que entró a tu vida. Carlos Jeremías López, tú eres de Jesucristo. Suelta ese dolor, suelta ese dolor. Suelta esa venganza. Suelta las cadenas. Suelta las ataduras. Sé libre, Carlos, en el nombre poderoso de Jesús. Les bendigo a todos. Gracias por haber estado conmigo ahí. Amén. Yaruska. Bendiciones.